Gracias. Bueno, buenas tardes. Quería traerles un poquito la actualización sobre este tema, ya que en el sector estamos intentando trabajar para poner la nueva determinación que en las guías se avala su uso, y entonces, bueno, contarles un poquito, si bien son determinaciones que ya conocemos por otros usos, para que ustedes sepan, digamos, hoy por hoy, qué es lo que proponen los nuevos criterios. Hacemos un breve resumen introductorio. Recuerden que la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, crónica, degenerativa, que afecta al sistema nervioso central y por lo tanto va a llevar a desmielinización y daño axonal tanto del cerebro como médula espinal. Es una patología que afecta más frecuentemente a mujeres y sobre todo a jóvenes, principalmente entre 20 y 40 años, en general es donde se da el diagnóstico. En cuanto a la prevalencia, si bien estos datos han cambiado mucho en los últimos años, el último reporte que tenemos de acá de Buenos Aires, del grupo del hospital, es del año 2016. Fíjense que respecto, el mouse se ve cuando muevo el cursor, ¿ellos lo ven? Sí. Perfecto. Fíjense que en el 2009 se habían reportado casi 18 casos cada 100.000 habitantes y en el 2016 había aumentado a 38 casos cada 100.000 habitantes. Estamos en un área de prevalencia moderada respecto a otros países, no de Latinoamérica, sino del resto del mundo, pero bueno, es un dato importante a tener en cuenta para saber cuántos pacientes aproximadamente esperamos diagnosticar anualmente en el país. Solamente a modo informativo, porque por ahí algunos términos se mencionan a lo largo de la presentación, recordarles que en realidad la esclerosis múltiple puede tener diferentes patrones o subtipos en los que se va desarrollando a lo largo del tiempo y tiene que ver con esta periodicidad de los brotes y cómo es el curso clínico, ¿sí? De todo lo que tenga que ver con la sintomatología. Frecuentemente tenemos una esclerosis de tipo remitente recurrente, ¿sí? Con diferentes brotes que se dan sistemáticamente a lo largo del tiempo, pero también podemos tener un patrón de esclerosis primaria progresiva, primaria progresiva, secundaria progresiva. Y algo muy importante que quizás también voy a mencionar un poco es el tema del síndrome clínicamente aislado, que es cuando el paciente tiene un brote clínico con sintomatología y luego, digamos, sabemos que tiene la probabilidad de desarrollar esclerosis múltiple a lo largo del tiempo, pero hasta que el médico no pueda demostrar el resto de los criterios, hasta hace un tiempo no podían iniciar tratamiento, ¿sí? Necesitaban el resto de los criterios para determinar que el paciente tiene esclerosis múltiple y por lo tanto lo pueden tratar. Un poco de acuerdo al diagnóstico, lo que sí sabemos es que, bueno, no se conoce del todo bien la etiología y la patogénesis específica de la enfermedad, y por lo tanto no hay disponibles test específicos, ¿sí? Ni de laboratorio, ni de imágenes, sino que en realidad el diagnóstico termina siendo como un conjunto de cuestiones, digamos, de criterios que el médico va cumpliendo. Obviamente que tenemos la evaluación clínica como primer pilar fundamental, pero después ellos se basan mucho en hallazgos de imágenes, en resonancia, cantidad de lesiones que se ven, en la forma, el tipo de lesiones, la ubicación, ¿sí? Dónde están. Y después, a nivel del laboratorio, brindamos algunas herramientas que ahora les voy a ir contando, que a lo largo del tiempo quizá un poco la importancia que se le daban los criterios diagnósticos fue cambiando, pero bueno, es como que entre todos estos criterios conformamos el diagnóstico de esclerosis, y el objetivo, que se está viendo como las terapias nuevas están siendo muy efectivas para los pacientes, la idea es diagnosticarlos lo antes posible, no demorar el diagnóstico, porque se sabe que muchos pacientes demoran aproximadamente 2 años al diagnóstico, más que nada cuando el patrón no es típico o no cumplía con esos criterios que tenían disponibles los médicos hasta hace unos años, y la realidad es que teníamos un poquito de demora. Entonces, bueno, dado la efectividad de las drogas, la realidad es que todo apunta a tratar de encontrar un marcador, o bueno, por lo menos cumplir los criterios con especificidad, es decir, obviamente diagnóstico correcto, no confundirnos con otra patología, pero lo antes posible. Y un poquito de esto fue migrando a lo largo de los años, simplemente para que ustedes vean, en realidad hoy lo que se hacen son revisiones periódicas, de acuerdo a la evidencia, de los criterios de McDonald, que en realidad vienen de la primera revisión en el 2001, con una subrevisión en el 2005, que ya en ese momento las bandas oligoclonales, que son las que hoy ofrecemos en el laboratorio,
cobraron como nueva preponderancia para el diagnóstico. Se hablaba de la necesidad de evaluar progresión clínica como requisito para el diagnóstico de algunas esclerosis, y se le dio mucha importancia a la resonancia, o sea, a la resonancia magnética nuclear, ¿sí? En la revisión del 2010, las bandas oligoclonales solo quedaron relegados en algunos casos, ya en la remitente recurrente no se utilizaban para el diagnóstico, entonces vimos una caída de los pedidos de bandas oligoclonales, y sí se hablaba mucho de la definición muy criteriosa y muy específica de lo que ellos llaman DIT, que tiene que ver con la diseminación en espacio y tiempo, es decir, ver cómo se van desarrollando lesiones en diferentes ubicaciones con características de esclerosis múltiple y cómo ese paciente va progresando a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, esta había sido la última revisión donde a nosotros en el laboratorio nos quitaban un poquito de preponderancia. ¿Qué pasa? En 2017 las bandas oligoclonales resurgen como refuerzo para el diagnóstico en algunos casos, y sobre todo, al igual que algunos hallazgos en la resonancia magnética, nosotros podemos suplir en algunos casos el criterio de diseminación en tiempo. Entonces, un paciente que cumple ciertos criterios con diseminación en espacio no necesita esperar la diseminación en tiempo, sino que si tiene bandas oligoclonales positivos o algunos hallazgos de resonancia magnética, directamente se hacía diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Sí? Hasta hace 2 meses veníamos trabajando en este contexto. Nuevamente empezaron a aumentar los pedidos de bandas oligoclonales en el laboratorio. ¿Sí? ¿Cuál es la evidencia y qué es lo que se suma en esta revisión del 2024 que salió publicada ahora este año? Bueno, en realidad lo que se nos suma es la posibilidad de utilizar un nuevo biomarcador desde el laboratorio para dar el mismo criterio diagnóstico, el mismo apoyo diagnóstico que veníamos dando con las bandas oligoclonales. Las cadenas livianas libres kappa en el SR cobran la misma importancia con evidencia de sensibilidad y especificidad, como les voy a mostrar con algunos reportes, para el diagnóstico de esclerosis múltiple en esas mismas situaciones. ¿Sí? En realidad, cuando se revisan estos criterios en el 2024, se revisan un montón de cosas. Para el médico fue muy importante porque hay un montón de puntos que revisan que llevan a un diagnóstico más temprano. ¿Sí? Desde, como les decía, la localización de las lesiones tenían 4 topografías conocidas. Bueno, ahora se agrega el nervio óptico como quinta topografía posible. ¿Sí? Entonces, pacientes que cumplen este criterio ya se diagnostican como esclerosis múltiple. Y desde el laboratorio, lo único que quería enfocarme es esto, ¿no? En la incorporación del criterio de la alteración de las cadenas livianas libres kappa en el SR como herramienta diagnóstica. Un poquito, yéndome para atrás, la realidad es que nosotros dijimos que no había un marcador específico para esclerosis múltiple. Lo más importante que sabemos es que necesitamos demostrar que hay síntesis intratecal de inmunoglobulina. Dijimos que era una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune. Y lo que necesitamos es demostrar que hay síntesis intratecal de inmunoglobulinas. Uno podría pensar que podría hacerlo de forma cuantitativa o cualitativa, ¿sí? En cuanto a lo cuantitativo, anteriormente, antes de la revisión del 2005, lo que se usaba es el índice de IgG. Y muchos laboratorios lo siguen reportando. El índice de IgG no es más que relacionar la concentración de inmunoglobulina G en líquido céfalo y en suero versus la concentración de albúmina para independizarnos de cómo está funcionando la barrera hematoencefálica. ¿Sí? ¿Qué pasa? Toda la bibliografía apoya a que en realidad, por más que es un test que sí aporta, la realidad es que no tiene la sensibilidad suficiente. Entonces, en realidad, por sí solo no se recomienda nunca como apoyo diagnóstico. Eso ya se dirimió hace muchísimos años. Entonces, uno lo puede informar, puede brindar ese dato, pero nunca sustituir el resto de los estudios que sí aportan con buena sensibilidad y especificidad diagnóstico. Entonces, uno puede reportar el análisis cuantitativo de IgG siempre de forma complementaria. ¿Sí? Nosotros habíamos hecho un primer, digamos, approach de nuestro punto de corte, porque ¿qué pasa? Uno establece el índice, pero lo importante después es saber con qué comparar el valor de nuestro paciente. Para eso necesitamos valores de referencia del índice, que no está en ningún lado, aplicados o sea, normalizados a nuestra población. Entonces uno tiene que hacer una validación interna, eso es lo que se recomienda. Si uno busca en la bibliografía, hay autores que recomiendan 0,5, otros 0,7, otros cercano a 1, y la realidad es que justamente la sensibilidad y especificidad de un test diagnóstico va a depender de cuán bien está puesto ese punto de corte con el cual que yo voy a comparar el dato de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros hicimos una pequeña aproximación y para nosotros hubiese sido
quizá un punto de corte adecuado validar en 0,7. Pero la realidad es que hace muchísimos años que nosotros como índice IgG no lo reportamos, ¿sí? Después uno puede evaluar la presencia de esas inmunoglobulinas que necesitamos demostrar como apoyo diagnóstico por técnicas electroforéticas cualitativas, visualizando presencia o ausencia. La realidad es que, si bien existe la posibilidad de hacer electroforesis de proteínas en líquido cefalorraquídeo, residentes y alumnos que han pasado por el sector quizás saben de que en realidad tiene otro, digamos, otro criterio, y uno puede sospechar la presencia de líquido cefalorraquídeo y que tenga adecuada concentración y un patrón acorde, simplemente por visualizar las proteínas típicas de síntesis intratecal fundamentalmente, que son la prealbúmina, ¿sí? Y la beta-2 transferrina, porque son proteínas fundamentalmente de síntesis intratecal. Sabemos que el resto de las proteínas provienen en un 80% de la circulación, ¿sí? Pero en este caso, para la búsqueda de inmunoglobulinas en la zona de las gamma, no es un estudio adecuado, ¿sí? No tiene la suficiente sensibilidad para evaluar si estamos con síntesis intratecal de inmunoglobulinas. La técnica en realidad que tenemos que usar, perdón que me fui más adelante, son la búsqueda de bandas oligoclonales. El tema con esta técnica es que es muy sensible, muy específica, muy buena, pero la realidad es que tiene algunas complicaciones metódicas, técnicas, operativas, que hacen que no sea tan difícil de estandarizar en un laboratorio de rutina. Y se requieran quizá unos pocos laboratorios de referencia en donde realizarlo, ¿sí? Un poco para contarles, si bien existen a lo largo de los años desarrollo de diferentes metodologías para hacer esto, revelado de diferentes maneras, diferentes soportes, ¿sí? Lo que las guías recomiendan, y estas guías no se actualizaron porque las guías médicas no hablan nada de la tecnología del laboratorio, pero el último consenso visible del laboratorio en cuanto a la metodología para bandas, la realidad es que tienen que ser separadas por electroforesis, ¿sí? No por electroforesis, sino por isoelectroenfoque, ¿sí? Reveladas por inmunofijación con anticuerpos anti-IgG y visualizadas por una coloración específica. Entonces, la realidad es que una metodología que cumple con esto es la que se usa en el laboratorio para hacer bandas oligoclonales que ustedes han visualizado, ¿sí? Entonces, no se recomienda quedarnos con electroforesis, no se recomienda revelar por otro método que no sea anticuerpo específico, y esta es la última actualización que hay respecto a esto, no hay nada nuevo. ¿Qué pasa? Acá tengo a Marta que no me va a dejar mentir. La realidad es que la metodología tiene varias cositas que hacen que puedan tener falsos positivos, falsos negativos. Es una técnica que demanda bastante tiempo, que demanda entrenamiento de la persona que lo hace, demanda entrenamiento de la persona que lo visualiza. Entonces, todo esto hace, y aparte necesitas un equipo específico, que si el laboratorio ya no lo tiene por otra cosa, es bastante caro adquirirlo solo para esto, ¿sí? Entonces, este conjunto de cosas lleva a que no todo el mundo tenga disponible la posibilidad de hacer bandas oligoclonales para hacer soporte diagnóstico para esclerosis. La interpretación es bastante subjetiva. Hay muchas cuestiones metodológicas y técnicas que pueden llevarnos a artefactos o a que la focalización no sea correcta, que el revelado no sea correcta, visualización de pequeñas alteraciones que pueden hacer sospechar de que es una banda, pero no. Y la realidad es que quizá ustedes me dicen, bueno, a ver, estos pacientes sumamente claros, nadie me va a discutir que tienen presencia de bandas oligoclonales en LSR, pero hay muchos otros que viéndolos a trasluz, hasta a veces con Vicky nos peleamos un poco a ver si le ponemos tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Entonces sigue siendo muy subjetivo y operador dependiente, ¿sí? Eso simplemente avala la necesidad de entrenamiento, no mucho más que eso. ¿Qué pasa? Todos los estudios, y hay muchísimo reportado en estos años, denotan que tiene una sensibilidad superior al 70% y una especificidad superior al 85%. Por eso sigue siendo una técnica de referencia y la va a seguir siendo. De hecho, el consenso actual no es que propone dirimir la necesidad de hacer bandas oligoclonales, sino que propone las cadenas guianas libres como un test alternativo o incluso complementario. En las últimas jornadas de este año del Euro, los médicos justamente querían saber eso. ¿Ustedes del laboratorio qué van a hacer? ¿Van a seguir haciendo ambas cosas? ¿Nos van a pasar a cadenas livianas? Porque al médico también le cuesta irse a un test nuevo que tiene que adquirir confiabilidad en el dato y como vamos a ver necesitamos validar un punto de corte adecuado, ¿sí? A ver, las bandas oligoclonales, ¿por qué no son un marcador específico para esclerosis? Y bueno, porque pueden estar presentes en pacientes con muchas otras patologías infecciosas inflamatorias, incluso en un 8% de la población general puede haber presencia de bandas oligoclonales, pero el paciente que lo tiene mucho impacto, o sea, valor predictivo positivo para diagnóstico de esclerosis,
O en el caso de esos síndromes aislados que yo les mencionaba, la presencia de bandas tiene mucho valor predictivo positivo de que ese paciente vaya a convertir a esclerosis múltiple. Entonces, para el médico es importante, ¿sí? Bueno, cadenas livianas libres. Los que pasaron por el sector saben que en realidad este equipo y este reactivo ya lo utilizamos para dosar cadenas livianas libres séricas en gamopatías monoclonales, y eso ya les da la pauta de que es un equipo que quizás esté disponible, más disponible en los laboratorios, es un análisis cuantitativo, ¿sí? Y la interpretación ya no es tan subjetiva. ¿Qué pasa? En el mercado, si alguien quiere empezar a hacer cadenas livianas libres, se va a encontrar con que hay una gran variedad de reactivos. Si bien la mayoría estamos utilizando el reactivo de binding site de Freelite, que a su vez tiene la dificultad o digamos, lo positivo o lo negativo de poder hacerlo en varios nefelómetros y turbidímetros, aunque hoy binding site tiene su propio equipo, que es el Optilite, ¿sí? Pero la realidad es que está aplicable para otros, para Roche, para Abbott, nosotros también lo trabajamos en Beckman. ¿Y eso qué hace? Eso hace que podamos tener variabilidad de datos, ¿sí? Entonces el médico tiene, y el bioquímico tiene que estar atento a eso, de que muchas veces, como la mayoría usa el reactivo de binding, muchas guías o consensos o estudios salen con valores que están hechos con ese reactivo. Pero si en el medio hay laboratorios que usan Siemens, que encima tienen anticuerpos monoclonales, o utilizan Roche, que ya también tiene su propio turbidímetro con su propio reactivo, bueno, la cosa se puede complicar un poquito más. Entonces, simplemente esto es importante al momento de validar y estandarizar con qué valores vamos a trabajar. Dentro de los parámetros que digamos que hasta ahora en los reportes salen, a su vez, hay gente que dice, bueno, la concentración de cadena liviana libre capa ya me sirve, le pongo un valor adecuado, ya me sirve con punto de corte para soportar el diagnóstico de esclerosis múltiple. Otros trabajan con la relación de cadena liviana libre, líquido-suero simplemente, pero la realidad es que la mayoría de los artículos hacen hincapié con que el que mayor sensibilidad y especificidad tiene es el llamado índice de cadena liviana libre, ¿sí? Que nuevamente, parecido al índice de IgG, es relacionar la concentración de cadena liviana libre capa en el SDR suero versus la de albúmina, justamente para independizarnos de cómo está trabajando, cómo está la permeabilidad de esta barrera hematoencefálica, ¿sí? Esto tiene una pequeña complicación. La realidad es que la albúmina hay un montón de laboratorios que las hacemos por diferentes métodos y por estudios que ya tenemos disponibles en estas plataformas. Todo artículo que salió con valores de corte y con validación de esto, la realidad es que hace la albúmina por el mismo equipo que hace las cadenas livianas. Entonces, de vuelta, si yo quiero establecer en mi laboratorio, utilizar un índice con una albúmina diferente, hay que validarlo, hay que demostrar que eso vale la pena y que tiene la misma sensibilidad y especificidad que el valor de corte que pusieron otros autores, ¿sí? Entonces, bueno, esto tenerlo en cuenta siempre al momento de validar una práctica. Esto es esquemáticamente muy sencillo, simplemente para decirles que cuando uno tiene valores normales, tanto en líquido cefalorraquídeo de cadena liviana como de albúmina versus concentraciones normales de albúmina y cadena liviana en suero, vamos a tener un valor de referencia que vamos a establecer, ¿sí?, como valor normal. Cuando yo tengo aumentadas tanto las cadenas livianas como la albúmina, por supuesto que este valor me da a mollar, pero la realidad es que la albúmina me va a normatizar eso, ¿sí? Ahora, cuando solo tengo elevadas las cadenas livianas libres con la albúmina normal, y ahí sí puedo establecer que tengo síntesis intratecal de inmunoglobulinas, y consecuentemente, como sabemos que las cadenas livianas digamos, se desprenden en la producción de inmunoglobulinas, vamos a tener incrementadas las cadenas livianas, ¿sí? Entonces, es un buen marcador para establecer con buena sensibilidad el mismo objetivo que teníamos con las bandas, que es establecer que hay síntesis intratecal de inmunoglobulinas. ¿Okay? ¿Por qué se estableció cadena liviana libre capa y no lambda? Por ejemplo, me pueden preguntar. La realidad es que en toda la bibliografía, tanto para esclerosis múltiple como para el síndrome clínico aislado, se ve que las cadenas livianas libres capa tienen un nivel mucho mayor que lo que es cadena liviana libre lambda respecto a otras enfermedades inflamatorias y no inflamatorias del sistema nervioso. Digamos, esto ya está ampliamente demostrado, en los últimos 10 años hay un montón de artículos que salieron con esto, y la realidad es que todo el mundo ahora ya sabe que por eso sale como nuevo marcador las cadenas livianas libres capa, ¿sí? No, las lambdas ni se hacen. Entonces, un poquito en resumen, habíamos hablado de comparar este nuevo marcador versus lo que venimos utilizando.
Las bandas oleoclonales obviamente dijimos que son cualitativos, presencia o ausencia de síntesis intratecal, versus un valor cuantitativo. ¿Sí? Uno mucho más operador dependiente, tanto técnico como interpretativo, el otro bien automatizado, sale un valor, y lo importante va a ser poner un valor de cutoff adecuado. ¿Sí? Una tecnología poco accesible versus un aparato que puede estar en otros laboratorios para otros usos, incluso para usar cualquier proteína. ¿Sí? Obviamente el tiempo, o sea, un isoelectroenfoque es prácticamente la mitad de un turno de un técnico del laboratorio versus 20 minutos que puede tardar la determinación de las prácticas en el Optilife. Obviamente que ambos tienen muy buena sensibilidad y especificidad, y ahora se los voy a mostrar, porque si no, no podrían ser criterio de soporte diagnóstico en las guías, ¿sí? Y bueno, y obviamente lo que decíamos de la interpretación dependiente operador independiente. Este es, digamos, simplemente para mostrarles, porque mucho número, pero simplemente para mostrarles que en uno de los artículos que salió con muchísimo, el N es más de 1500 pacientes, ¿sí? La potencia del índice de cadenas livianas libres para pacientes con esclerosis y síndrome aislado versus controles normales es muy buena, ¿sí? Es muy buena, tiene muy buena sensibilidad, muy buena especificidad, y acá, por ejemplo, establecieron un valor de corte de 8,9. ¿Sí? Pero, digamos, esto es, ya les digo, en este artículo. Bueno, fracción intratecal ni se los expliqué porque tiene fórmulas un poco más complejas, pero bueno, hay gente que usa otro parámetro que se llama fracción intratecal, que es el porcentual de producción. Y fíjense que en este mismo artículo, con un N de casi 800 para ver la sensibilidad y especificidad diagnóstica de un paciente con esclerosis múltiple versus otros diagnósticos diferenciales que el médico tiene que enfrentar en el sistema nervioso central, también la potencia diagnóstica con buena sensibilidad y especificidad del índice de cadena, pero fíjense que acá el índice que usan es un poquito mayor, de 11,6. Entonces, obviamente, el médico lo que se pregunta es, ¿qué valor agarro? ¿Sí? Para hacer diagnóstico diferencial, para hacer pronóstico en los síndromes aislados. Bueno, en este último review de todos los últimos artículos, ¿sí? Lo que hicieron fue comparar la sensibilidad y especificidad de nuestro nuevo parámetro, que es el índice de cadenas livianas libres, versus las bandas oligoclonales, tanto para pacientes con esclerosis múltiple versus controles, como síndrome clínico aislado. Y la realidad es que tenemos muy buena sensibilidad y muy buena especificidad, pero acá no hablan nada del punto de corte, ¿sí? Y a eso me voy a referir. La realidad es que todos estaban expectantes para saber si las guías hablaban de un punto de corte. Y la realidad es que lo único que podemos saber es que la mediana ponderada de todos estos artículos, digamos, que ya fueron publicados, es de 6,1. Pero la realidad es que nadie, digamos, nos va a asegurar que en nuestra población propia este punto de corte va a tener buena sensibilidad, buena especificidad, y va a ser el mejor punto de corte que podamos brindarle al médico para hacer un diagnóstico diferencial o un diagnóstico más rápido, ¿sí? Entonces, la realidad es que esto hay que validarlo. Fíjense que en realidad los valores entre los diferentes artículos iban desde 2,4 a 20. Digamos, es enorme, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, el verdadero desafío para nosotras ahora va a estar no solo en hacer las cadenas livianas libres de líquido fosfororaquídeo, que pareciera muy sencillo, uno establece, valida y empieza a procesar, sino en la validación del desde el punto de vista clínico. Y por eso estamos trabajando con la gente de Neuro, ya presentaron el protocolo en CEPI, para ver con toda la cantidad de pacientes que tenemos procesados y que tenemos guardados, cómo puedes hacer la validación clínica de este punto de corte. Porque la realidad es que algunos laboratorios ya están ofreciendo el test, pero nadie está validando punto de corte propio, ¿sí? Malab presentó un trabajo que hicieron con todos sus pacientes con bandas oleoclonales positivas tipo 2, acuérdense que es un laboratorio de derivación, que les cuesta tener acceso digamos, a datos clínicos y qué sé yo, y a ellos, con solo pacientes con bandas oleoclonales de tipo 2, es decir, se olvidan de los pacientes que no tienen banda pero tienen esclerosis, y se olvidan de otros patrones, por ejemplo en tipo 3, ¿sí? Ellos establecieron un punto de corte de 6,6. No sé si hoy lo pusieron en el informe, pero bueno, es el póster que presentaron y que nos compartieron, ¿sí? Que por ahí es lo único que tenemos en vista que se hizo acá de forma interna, digamos, en Argentina. También podemos sospechar de que podemos tener un poquito más de sensibilidad. Algunos artículos dicen que 3 de cada 10 pacientes con esclerosis múltiple que presentaban ausencia de bandas oligoclonales tenían alteración del índice kappa.
La verdad, esto es un dato, digamos, pero no sabemos cuál va a ser nuestra curva ROC ni cuánto va a ser nuestro valor predictivo positivo versus nuestras barras. Por eso somos muy buenas haciendo bandas oleoclonales, así que no sé si nos va a dar más sensibilidad. Pero bueno, y otra cuestión importante, al ser un valor cuantitativo, el médico siempre, lo que le falta en esclerosis un poco es tener un parámetro cuantitativo que permita seguir al paciente, ¿no? Predecir un poco su evolución clínica, o sea, establecer, digamos, criterios de respuesta al tratamiento. O sea, no hay nada que lo vaya permitiendo monitorear, salvo parámetros clínicos, hallazgos de nuevas lesiones, pero bueno, más que nada la clínica es la soberana en este tipo de patologías. Y en cuanto a pronóstico, digamos, se sabe que un paciente, al igual que un paciente con síndrome clínico aislado y presencia de bandas, tiene digamos, más prevalencia o más probabilidad de desencadenar esclerosis múltiple. La realidad es que también se estableció que con una alteración de la relación capa en líquido céfalo también se sabe que tiene valor pronóstico para estos pacientes. Así que como que, y ahí el punto de corte que establece la bibliografía, pero ya les digo, es un poquito vieja esta, es de 10.6. Así que bueno, nosotros habíamos hecho este mismo trabajito hace muchos años, que de hecho lo llevamos al Congreso del 2017, y la realidad es que hoy lo tenemos que repetir porque cambiamos de plataforma, y en ese momento lo hicimos con un equipo que se llamaba SPA Plus, que también era de Binding, pero fue un equipo que no duró nada en el mercado. Tenemos muy malos recuerdos de él, de hecho. Y bueno, digamos, nuestra experiencia también marcaba de que la sensibilidad y la especificidad diagnóstica de las cadenas livianas libres kappa era muy superior a las cadenas livianas libres lambda, y en ese caso nos dio un punto de corte, que también lo trabajamos con la gente de Neuro, de 7.1. No está tan lejano al 6.1 que venimos viendo como media ponderada de los equipos, así que nada, viste que nosotros trabajamos muy bien, así que ya teníamos un dato previo, pero la realidad es para distraer, porque la verdad que el tema es bastante pesado, así que era para que... pero no, la realidad es que hicimos este mismo trabajo, lamentablemente lo vamos a tener que revalidar, pero bueno, con una buena validación creemos que vamos a estar en condiciones de brindar al cuerpo médico un buen punto de corte que les dé un poquito de confianza, ¿no? Así que bueno, digamos, todo esto hace que este panel internacional de expertos que se juntó a lo largo de estos años, hoy diga que recomienda la síntesis intratecal de cadenas livianas libres kappa como herramienta adicional al diagnóstico de esclerosis múltiple con la misma, digamos, la misma eficacia diagnóstica que las bandas oleoclonales. Porque en un inicio no se sabía si iba a salir como un criterio diagnóstico alternativo, es decir, uno podía usarlo como screening, y en algunos casos donde no quedara muy claro, recomendar las bandas digamos, como material estandarizado de referencia, pero hoy salieron como con la misma sensibilidad y especificidad y lo usan como método alternativo, ¿sí? Esta fue como la novedad. De hecho, estos son, no para verlos, pero estos son los diagnósticos, los algoritmos diagnósticos de esta último consenso, tanto para el síndrome aislado como para las presentaciones progresivas y recurrentes de la esclerosis múltiple. Y ahí les muestro cómo la positividad del líquido y algunas otras cosas, que no vamos a hablar porque son bien médicas y bien de imágenes, oftalmológicas y de imágenes de resonancia, hacen a poder cubrir estos criterios, sobre todo de determinación en tiempo, no esperar a que el paciente progrese y hacer un diagnóstico más temprano. Ese es como el objetivo, ¿no? ¿Cómo vengo de tiempo? Porque les quería presentar un bonus track. ¿Sí? Para hablar de algo un poquito diferente, que también nos encantaría en proteínas poder contar con esta determinación, o que el laboratorio al menos cuente con esta determinación, que son los neurofilamentos. ¿Sí? Dijimos que justamente lo que le falta a estas patologías de daño neurológico es como un monitor cuantitativo. Primero que lo ideal sería de que podamos monitorear a nivel suero, ¿no? O sea, tomemos en cuenta que seguimos teniendo la necesidad de tomar un lipiocéfalo, una muestra invasiva, digamos que no es nada cómodo. Entonces, pasarnos a un monitoreo sérico sería grandioso, y además que tenga muy buena sensibilidad para detectar recaídas tempranas. Y bueno, los neurofilamentos, simplemente para que sepan, son son unas proteínas que se liberan al momento de que hay injuria axonal, ¿sí? Obviamente no es específico. Toda patología que curse dentro de su mecanismo fisiopatogénico con la ruptura, digamos, de estas células, va a haber liberación de neurofilamentos. Pero bueno, como dijimos hasta ahora, no necesitamos un marcador específico, lo que necesitamos es relacionar los marcadores suficientes y adecuados a los criterios clínicos para hacer diagnóstico, ¿sí? O, en este caso, monitoreo.
Y obviamente que la concentración sérica es sumamente baja. Necesitamos metodologías muy sensibles. O sea, nadie va a pensar en una turbidimetría normal o un método que hoy usa proteínas normalmente, hacer este tipo de cuantificaciones. ¿Sí? La concentración es realmente muy baja. Necesitamos técnicas muy sensibles. La realidad es que siempre veníamos hablando de, bueno, esto no va a ser nunca posible, con Vicky dijimos esto, no lo vamos a poder traer nunca, porque el ensayo, digamos, que primerió un poco todo este tema fue el CIMODE de Quanterix, que es carísimo, no hay representantes en el país, o sea, realmente traerlo iba a ser complejo, ¿no? Pero bueno, leyendo un poquito los últimos reportes, vimos que otros proveedores, como Siemens Roche, largaron algunos inmunoensayos con quimiluminiscencia y electroquimiluminiscencia que pareciera que pueden llegar a estar más disponibles para un laboratorio como el nuestro, ¿sí? Y en realidad es un marcador muy importante. Incluso en amiloidosis, para todo lo que es polineuropatía amiloidótica, cada vez hay más reportes de la utilidad de este indicador, porque imagínense que evaluar a un paciente con una polineuropatía son todas escalas sensibles, cualitativas. El paciente siente más o menos. El paciente tiene menos o más discapacidad. ¿Y hasta qué punto? Bueno, si bien son escalas validadas y se hacen score, y eso tiene una validación, la realidad es que tener un monitor de laboratorio en suero numérico es fabuloso, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente no son ensayos que hoy estén estandarizados y obviamente que vamos a tener ensayos que no van a ser con valores comparables, ¿sí? Pero eso no le quita utilidad. La correlación entre estos ensayos se reporta que es muy buena. Obviamente tenemos un bias de valores porque no son estandarizados, ¿sí? Pero, digamos, la correlación es muy buena. Lo más importante es que tenemos que tener en cuenta que, a su vez, la concentración de neurofilamentos varía con edad y con algunas otras cuestiones, pero preponderantemente, acá justo se me puso, pero, digamos, lo que más afecta es la edad del paciente. Un poquito también el tema de la función renal, pero bueno, digamos, normatizando por edad, seguramente los valores de referencia, podamos tener un buen indicador. Y de vuelta, lo importante es el valor de cutoff que le pongamos a este marcador, ¿sí? Porque en este estudio multicéntrico, donde diferentes autores en series grandes de pacientes quisieron tomar valores biográficos de referencia y saber si sus pacientes eran positivos o negativos, la realidad es que la variabilidad es tan grande que tenían una eficacia diagnóstica entre 3.7 y 30.9. ¿Sí? Entonces, de vuelta, la normatización, o sea, la incorporación de estos estudios, dado la variabilidad, la falta de estandarización, lo importante es que uno valide, que uno sea consecuente, que, digamos, que pongamos buenos valores de referencia, para que tenga valor clínico, ¿no? Y si bien su utilidad al diagnóstico, digamos, probablemente sea limitada, o al menos por ahora, la realidad es que los médicos dicen que sería muy importante para evaluar pronóstico, monitoreo de enfermedad, evolución, ¿sí? No esperar al impacto clínico, y obviamente, por supuesto, la respuesta a la terapia, que es hoy por hoy el gap que tenemos en algunas patologías, como la esclerosis múltiple, para evaluar eficacia del tratamiento, ¿sí? No es específico, hay que poner intervalos de referencia, puntos de decisión, que van a tener que estar dependientes de qué ensayo tenemos disponible, la edad del paciente, ¿sí? Y para qué lo quiero usar. ¿Tengo variabilidad? Sí, pero lo importante es validar correctamente las cosas. Y obviamente de tratar de sacarnos encima todos esos factores confundidores en estos marcadores que varían tanto con función renal, edad, y digamos, pensemos que todo lo que tenga que ver con edad avanzada, por supuesto que va a tener un poquito más del marcador elevado en circulación, pero lo importante es, según el objetivo que uno tenga, establecer buenos valores de referencia por rango etario, y entonces ahí sí el marcador va a tener buena, digamos, un uso factible. Así que bueno, nada, un poco era eso, no quería aburrirlo, sé que es un tema pesado, traté de aplicar únicamente lo del laboratorio, contarles en qué estamos, contarles qué hacemos, qué podemos hacer o qué queremos hacer, y un poquito esto es lo nuevo que se publicó y con qué criterios se terminó publicando, ¿no? Así que bueno, nada, era compartirles esto. Gracias, Alejandra. Hola Sole, felicitaciones, muy bueno. Gracias. Ahí, eh, Te iba a preguntar por las cadenas lambda, pero ya me spoileaste la respuesta, así que eso no te lo puedo preguntar porque no eran útiles.
Mala suerte, mala para mí. ¿Qué dice Van Insight con respecto al valor de corte? ¿Propone No, algo? no, ellos, de hecho, digamos, ellos estuvieron muy detrás de esto porque, no sé si recuerdan, pero anualmente ellos sacan un concurso para todos donde sponsorean brindando reactivo proyectos para que la gente saque reportes. De hecho, nosotros el de SPA lo habíamos hecho con reactivo que ellos nos habían brindado a través de un concurso que ganamos. Entonces hay muchísima bibliografía, un poco también soportado por Binding, ¿no? Pero no, en el último Optilight Day que compartimos con otros usuarios, ellos ya sabían esta información, sabían que iba a salir con la misma fuerza que las bandas oligoclonales, están tratando de ir por todo, pero de los criterios y de los valores no dicen nada. De hecho, la primera pregunta que tenemos y que empezamos a dar vuelta con Vicky es que el kit, que si bien te habilita a alargar líquido cefalorraquídeo, y nosotros ya tenemos esos kits disponibles para suero, no te da valores de referencia en LSR. Y la realidad es que no existen materiales de QC interno que tengan valores asignados para el líquido cefalorraquídeo. Nosotros los que usamos para otras cosas, le alargamos las cadenas livianas, solo uno tiene valores concentraciones medibles, y el resto del laboratorio no sabemos qué están haciendo, porque mandé la consulta a Brasil, me mandaron una lista digamos, de posibilidad de usar controles, pero la realidad es que ninguno tiene valor asignado, ningún survey externo tiene CAP, o sea, no CAP, ningún survey externo hay para esto, uno solo me reportaron, le pregunté a Susi y no es accesible, creo que era australiano, no me acuerdo. Así que la realidad es que si bien salimos todos maravillosamente a dar soporte diagnóstico, desde lo que es calidad y experiencia hay que ver bien, por eso también el cuerpo médico es como que lo frenamos un poco y le dijimos, bueno, esto hay que validarlo y hay que hacerlo bien, ¿no? Más allá de uno reportar, o sea, es difícil hacer los controles internos, tener valores asignados, son concentraciones muy pequeñas. El Optilight te permite medir concentraciones de 0 y pico miligramo litro, y la realidad es que, bueno, no es fácil tener una buena forma de trabajar con calidad. Así que en realidad en este momento estamos viendo eso, cómo hacer una buena validación interna y cómo hacer una buena validación clínica. Pero Binding no se expide bajo ningún concepto por ahora con esto. Muy bien. Acá había una pregunta, pero mira, acércate cuando te escuchan. Okay. Dale, venite. Es que estar del otro lado y no escuchar. Vení. No, que porque la pregunta. ¿Por qué la idea de usar las cadenas livianas libres y no usar la inmunoglobulina ya en el líquido cefalorraquídeo? Acá preguntan por qué surge digamos, la idea de hacer el dosaje de cadena liviana libre y no la inmunoglobulina. Bueno, un poco lo contestamos al principio cuando evaluamos la sensibilidad y especificidad para el índice de IgG, que justamente es el dosaje de la inmunoglobulina. Tiene muy baja sensibilidad, o sea, no llega ni al 70%. En la serie de casos de pacientes, muchos pacientes tienen un índice de IgG normal, ¿sí? Entonces la realidad es que no le da la sensibilidad. Y obviamente un poco surge porque, bueno, justamente en gamopatía, ya hace muchos años, que tenemos ya el background de saber que en la producción de inmunoglobulinas uno tiene un exceso de cadena liviana. Y ese exceso de cadena liviana que acompaña, digamos, en general es muy bueno y tiene muy buena sensibilidad. O sea, si uno quiere, es como una forma alternativa de medir lo mismo, pero a veces no tenemos los mismos resultados. Y justamente todos los reportes en estos últimos 10 años que en la bibliografía se generó, demostró que las cadenas livianas libres, kappa, son muy superiores a cualquier otra determinación, por ejemplo, las IgG. Solamente se comparan con la utilidad de las bandas oligoclonales, que hasta hoy era el único test de laboratorio que se ponía como para complementar el diagnóstico clínico y de imágenes. Nosotros de las cadenas livianas libres estaríamos metiendo en la misma bolsa lo que es la de G, la de A, la de M, no lo saben ni tipo y tampoco es importante. Bueno, eso también estaba en el cuadro. Pregunta si cuando uno mide la concentración de cadenas livianas libres, obviamente no solo viene de IgG. Bueno, un poco yo no ahondé, pero la realidad es que uno también puede hacer bandas oligoclonales para IgM. No sé si alguna vez se hizo bandas oligoclonales para IgM acá. No, me dice Marta. Pero algunos en la bibliografía dicen que se pueden hacer, obviamente. Necesitas técnicas diferentes. No hay una técnica estandarizada disponible comercialmente para IgM, pero la realidad es que uno también podría hacer bandas IgM. La concentración es mucho menor, en general son coloraciones con plata, y la realidad es que en la bibliografía hay muy poco de eso, y lo poco que hay es más pronóstico que diagnóstico. Y sí, si bien la cadena liviana libre viene de todas las inmunoglobulinas, a vos no te interesa, en realidad, justamente, vos lo que te interesa es demostrar que hay síntesis intratecal de inmunoglobulina. Es más, cubrís todo el espectro.
Con las bandas oleoclonales solo estás revelando las IgG, que obviamente son las más prevalentes y las de mayor sensibilidad y especificidad, pero digamos, con las cadenas livianas obviamente vas a estar detectando toda la que existe libre. ¿Sí? Solo he visto la determinación de los neurofilamentos. ¿Están evaluando traerlo, que evaluaran los nuevos métodos? ¿Están evaluando traerlo, Luis? Los neurofilamentos. No estuvo arreglado, ¿eh? No estuvo Te arreglado. lo iba a decir por mí, Creo que te lo iba a decir por línea, te lo iba a contestar por línea privada. No, yo quería hacer un Hablé con comentario. la gente y el reactivo que va en el Exis, de la línea ¿Dónde Exis, está el micrófono acá? no está No. proyectado traerlo en el 2026. Bueno. Nosotros hace rato que Es venimos una teniendo cosa reuniones, nueva. incluso Claro. tuvimos reuniones con Estados Unidos por el tema de neurofilamentos. Lo difícil a veces es cuando una técnica es cara, es nueva, te cuesta traer el equipo, el tema del soporte también de la parte de Servicio el técnico. servicio técnico, nos costaba también averiguar a ver si íbamos a tener servicio técnico o no, por más que pudiéramos traer el reactivo. Entonces a veces lo que uno busca es, a pesar de que esto es re específico para esclerosis múltiple, parece como que solamente van a venir muestras de neurología o del grupo de neurólogos, uno a veces también busca otras utilidades. Entonces, así ampliás la cantidad de pedidos posibles que te pueden llegar y que entonces justificás un poco el precio y la práctica. De hecho, una de las cosas que nos habíamos también incluso hablado con el grupo de las chicas de amiloidosis, que por ejemplo también podría ser útil la medición de neurofilamentos para ver daño axonal por culpa de la terapia, no solamente por la enfermedad de base. Hay muchas terapias que se da que por ahí te termina generando daño axonal. Y vos podrías medir ese daño y decir, bueno, pará, tengo aumento del neurofilamento, dejo de dar la terapia por un tiempo o cambio o roto a otra terapia. Entonces, en ese intento de encontrar un nicho mayor de muestras posibles que vengan para un determinado analito, habíamos estado pensando en otras alternativas, no solamente esclerosis múltiple, ¿no? Y las chicas estaban interesadas. De hecho, bueno, la gente del británico, el grupo de neuro, con Luciana León Cejas a la cabeza, ellos están tratando de trabajar con un biólogo que aparentemente, no sé bajo qué metodología, quiere empezar a hacer neurofilamentos en Argentina y para un proyecto de investigación, obviamente solventado por la industria farmacéutica, quizá tienen una chance de traer algo. Pero bueno, no sé si será el Simoa o alguna de las plataformas de las otras que le Y presenté. por ejemplo, sabemos que en Chile lo están haciendo, pero lo está haciendo en la Universidad Católica de Chile, y ellos les cuesta también mucho como el tema del servicio técnico, porque en el país no, en su país tampoco tienen como un representante que tenga gente entrenada para reparar equipos de este tipo. Consiguen los reactivos de afuera, se los importan, pero no tienen un soporte. Entonces, si les llega a romper el equipo, no hay forma de, digamos, rápida de poder ponerlo a punto. Entonces, sigue siendo todavía más barato, aparentemente, derivarlo a Estados Unidos Claro. que tenerlo acá. Pero bueno, podría ser algo que somos pioneros, digamos, en esto, ¿no? El tema que esos neurofilamentos, según el tratamiento, ahí también tienes que evaluar todo. Digamos, a partir de qué valor. Sí, pero en realidad en lo que es daño por terapia también es como más, podría ser como semi-cuantitativo, decir, bueno, ok, se dispara el marcador, entonces hay daño, entonces dejo de dar la terapia. Basal, intrapaciente, vas Claro. a saber cuando le Claro. generas el Claro, daño. claro, como que- Hay drogas que ya sabés que son neurotóxicas, digamos. Claro, entonces Y ahí después, ya digamos, le bajo un poco la dosis o la roto a otra droga si fuera posible. claro, y el objetivo sería volver a... Porque es el costo-beneficio de la terapia que sabes que te va a dañar de alguna manera, sabes que son terapias fuertes, que te podrían generar distintos daños de Hay órganos. muchas terapias y entonces una forma inmunomoduladoras, de claro, monitorearlo. inmunomoduladoras que son muy caras, entonces la realidad es que también, o sea, estás eligiendo un tratamiento de un paciente para un costo-beneficio Claro. que supuestamente va a ser alto y al final quizá pasan genera cosas o efectos secundarios que hacen que tengas que dejar de O por dar ahí el paciente no es elegible para esa terapia porque vos ya sabés que tiene cierto. un daño de base. Como el Claro. carfilzomib y el corazón, por ejemplo, el paciente que tiene daño del corazón o ya tiene una cardiopatía, no le vas a dar ciertas drogas que son cardiotóxicas, por ejemplo. Esto podría ser similar. O por lo menos para regularlo y no hacerlo. Claro, pero ahí tanto también daño. tendrías que ver hasta dónde ese aumento para también el costo-beneficio. Bueno, sí. Sí, bueno, pero un poco lo del basal, está buena la idea. Podría ser que tengamos que poner un cutoff de daño, pero ya el marcador no debería estar elevado en circulación Claro. en lo basal, digamos. Sí, sí. Sí, pero después es verdad, la experiencia les hace ver. Podríamos hacer una cohorte de... Sí, eso sí. Pero bueno, ya Pero para el 2026 la aparentemente La no. primera chicas. utilidad para nosotros. Ya nos vieron, ya nos bajaron el pulgar. Bueno, listo, no sirvió para nada. Bueno, pero es mucho No, trabajo. está bueno saber que existe, tal vez está bueno saber la utilidad, las cosas nuevas que dan El dando plan no vuelta. funcionó. Y también digo la validación toda esta clínica de las bandas, porque muestran para llevarla a Me cabo. está costando bastante la decisión Eso es. de dónde sacar todo esto. Bueno, lo que pasa es que Por acá nosotros, no con el celu. claro, sí, no, nosotros Pero- por suerte, digamos, también por la baja disponibilidad de muestras de este tipo, de líquido céfalo y qué sé yo,
tenemos las últimas muestras de las bandas largadas, entonces lo que hicimos fue compartir digamos, en un ida y vuelta con el cuerpo médico, qué muestras tenemos, ellos obviamente que miran el diagnóstico, más allá de que las bandas son positivas o negativas, el criterio es médico del diagnóstico, y entonces ellos, sabiendo qué pacientes son positivos o negativos para esclerosis, para síndrome aislado, para lo que sea, van a seleccionar las muestras necesarias para hacer la validación. Sí, 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 sí. Porque encima. Ujú. Así que bueno, no queremos aburrirlos más. Gracias a todos los que se conectaron. ¿Tiene alguna hojita? Gracias, hasta luego. Recuerden llamar la asistencia y nos vemos el jueves que viene.